Bienvenidas al podcast Salud de la Mujer, el espacio donde hablamos sin tapujos de salud, bienestar y queremos informar, compartir y ayudaros a crecer juntas. Soy Marta Querol y estamos aquí en un nuevo episodio. A menudo ciertos síntomas de la menopausia pasan desapercibidos, ¿no? Y no le damos la importancia que merecen. Y hoy hablaremos en concreto del síndrome genitourinario que sucede durante la menopausia. Hoy tenemos aquí con nosotros a la doctora Sonia Sánchez, ginecóloga experta en menopausia y salud de la mujer. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por Sonia, la invitación. Sonia actualmente trabaja como coordinadora asistencial de ASIR en Badalona Sant Adrià y también pasa a consulta en la clínica Feedback Woman en el Masnou, un centro especializado en salud femenina. Vamos a hablar sobre, ¿no? Hemos comentado sobre el síndrome genitourinario. Cuéntanos qué es, de forma sencilla para que todos entendamos, ¿no? Claro, un síndrome es un conjunto de signos, que es lo que nosotros podemos ver cuando exploramos a alguien, y síntomas, que es lo que las pacientes, las mujeres, pueden explicarnos en consultas. Y el síndrome genitourinario de la menopausia agrupa síntomas que son genitales, vulvares, vaginales, urinarios, pero también de la esfera sexual y por lo tanto más emocionales o más psicológicos. Y aparece en la menopausia o incluso a veces un poquito antes de que se establezca la menopausia, en transición, en perimenopausia, y es causado por la disminución de los niveles de hormonas sexuales, sobre todo de estrógeno, porque la zona genitourinaria es la zona más sensible a la disminución de hormonas y padece rápidamente esta disminución. ¿Y cuáles son los principales síntomas entonces de este síndrome? Los síntomas que más refieren las pacientes son, por un lado, sequedad vaginal y, por otro lado, dolor con las relaciones, que nosotros en medicina le llamamos dispareunia. Pero serían esos dos grandes síntomas. Lo que pasa que no son los únicos, porque como síndrome abarca bastantes más. Porque, por ejemplo, otros síntomas, ¿no? que no sean tan comunes, pero también sean consecuencia de este síndrome, ¿cuáles tendríamos, por ejemplo? Pues síntomas urinarios, ¿no? Al final, como la parte final del sistema urinario, la uretra y la vejiga, también dependen de hormonas, también padecen los cambios hormonales. Entonces, el síntoma que más se asocia a la disminución hormonal es la sensación como de infección de orina, la sensación como que nosotros llamamos disuria, que es escozor al orinar o tener la necesidad de orinar más frecuentemente e incluso un poquito de incontinencia de orina o agravamiento de la propia incontinencia si ya se tenía de antes, ¿no? Entonces, este sí que quizás es un síntoma que puede pasar muy desapercibido y que muchas veces las pacientes, incluso algún profesional que la atiende, considera que es una infección o que son infecciones repetitivas. Se hacen cultivos y estos cultivos salen negativos. Ese sería como una parte del síndrome que, al ponerle este nombre de síndrome genitourinario, le hemos dado como su espacio, ¿no? La otra parte es la parte más psicoemocional, la parte más de la sexualidad, puesto que como genera dolor con las relaciones sexuales, pues eso va a generar cambios a nivel sexual también. Entonces, no precisamente este tema, ¿no? La sexualidad. ¿Qué le pasa a una persona que tiene este síndrome en su sexualidad y cómo puede abordarlo, ¿no? Para mejorar este aspecto de su vida? Al generar sequedad o dolor con las relaciones penetrativas, sobre todo, se establecen unas reacciones evitativas, ¿no? Aquello que no te da placer o aquella práctica sexual que no es lo que tú esperas porque te genera dolor o disconfort o incomodidad y que por lo tanto no te permite disfrutar al 100%, serán prácticas sexuales que se van a ir evitando o se van a ir como intentando evitar, que es lo que creo que es la palabra más apropiada, y eso genera una disminución del interés sexual, una disminución de la libido, podemos decir una disminución del deseo. Aquello que no te gusta lo evitas. Y de ahí que se diga que en menopausia disminuye el deseo sexual. Muchas veces no es el deseo en sí, es que la relación sexual no es satisfactoria como lo era previamente y por lo tanto la evitamos. Y eso pues empeora por otro lado la sensación de sequedad y por otro lado pues puede generar disfunciones tanto de pareja como de autoestima como a nivel emocional, claro. Entonces, vuestro papel, ¿no? Tú como experta en ginecología y menopausia, ¿qué le recomiendas a una persona que está pasando por esta etapa, ¿no? Y en relación a su interacción contigo, ¿no? Cuando viene a la consulta.
Pues sobre todo que nos cuenten qué es lo que les ocurre, que no tengan vergüenza, que se tiene que hablar sin tapujos ni sin miedo de sexualidad en la consulta de ginecología, porque es el espacio donde se debe de poder hablar de este tema, que no se conformen, que no normalicen, porque normalmente tenemos la tendencia a... Bueno, la menopausia es esto, te genera sequedad, es una cosa que se habla en la calle, otras cosas como los síntomas urinarios no se conocen tanto y a veces sí que consultan más por estos síntomas que por la propia sequedad o por la propia afectación sexual porque les puede dar vergüenza o por desconocimiento. Entonces yo diría, no, a la mínima que haya un síntoma yo creo que hay que consultar y la consulta de ginecología, la consulta con la matrona o con tu médico de familia, dependiendo de la zona donde esté y el acceso que tenga, pues yo creo que es importante consultar y explicar. ¿Y esto se puede prevenir, este síndrome? ¿Se puede prevenir? Sí, claro, con unos buenos cuidados genitales. La hidratación es fundamental. Si desde que se inicia la transición a la menopausia o incluso antes tenemos cuidado de hidratar la vulva, la vagina, mantenemos una actividad sexual regular, ya sea con pareja, sin pareja, masturbatoria o no, todo esto va a generar que la zona genital esté en marcha, que esté hidratada, que esté activa y puede evitar la aparición de los síntomas. Sabemos que las mujeres que tienen actividad sexual de manera regular tienen menos sintomatología que las que tienen menos actividad sexual. Eso es verdad. ¿Y en qué momento debería acudir a un especialista, una persona que tiene esta sintomatología? En el momento que le genera disconfort, que le genera una disfunción, incluso yo no me esperaría a que llegase a ser un problema, sino que como de manera preventiva, como hacemos la revisión ginecológica más o menos de manera regular, en esas revisiones yo ya lo comentaría en el caso de que notasen un inicio de cierta sequedad o cambios en la presencia de flujo vaginal, ¿no? En plan, tengo menos flujo, bueno, pues ya algo para comentar en consulta, para no esperar a que sea un problema grave. ¿En qué momento aparece exactamente? ¿No? Sé que cada mujer es diferente, pero aproximadamente, ¿no? ¿En qué edad o etapa empieza a aparecer más ese síntoma? Síndrome. Como está relacionado con la menopausia, pues sabemos que la menopausia en España tiene una media que aparece a los 49-50 años, pero que la normalidad para tener menopausia es entre los 45 y los 55. O sea, sabemos que la mayoría, o sea, casi más del 50, 60, incluso depende de qué guías mires, hasta un 70% de las mujeres con menopausia establecida, es decir, pasados los 50, 55 años, van a tener síntomas asociados a esto. Estamos diciendo que esto es importante. Más de la mitad de las mujeres en menopausia establecida van a tener síntomas en relación a este síndrome geniturinario. A veces urinarios, a veces vulvares, a veces más sexuales, ¿no? Dependerá de cada mujer. Pero eso es cuando ya está establecida. Pero hay mujeres que ya antes de que la regla desaparezca del todo, a veces como primer síntoma de esa transición a la menopausia ya muestran sequedad vaginal o dificultades para tener relaciones sexuales no dolorosas. Entonces, bueno, podemos encontrarlo, como bien dices, no hay una mujer igual, tampoco hay una menopausia igual, pero sí que cuando siempre decimos, ¿no? Los sofocos sobrevienen alrededor de la menopausia y acaban desapareciendo. Aquí es al contrario, quizá tarda más en aparecer, pero luego se mantiene y se cronifica. Esto es importante también. No se va, la sequedad vaginal no desaparece espontáneamente sola. Con lo cual también la identificación es clave, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías a una mujer, ¿no? O sea, ¿qué puntos tiene que tener atención para decir, ostras, esto mi orina no es una infección que venga por otra cosa, ¿no? Es algo que me está viniendo porque estoy teniendo perimenopausia, ¿no? Claro, yo creo que es ubicar el síntoma en un momento concreto de su vida, es decir, ostras, esto me está pasando, esto de las infecciones de orina, que luego cuando me hago los cultivos salen negativos, me pasa desde que la regla me hace tonto o desde que ya no tengo la regla. Pues como primera red flag, ¿no? Es plan, uy, esto está coincidiendo. Desde que no me viene la regla bien o desde que no tengo la regla, me está costando tener relaciones sexuales porque lubrico menos, porque me duele, porque no son tan satisfactorias. Y intentar pensar esto, ¿no? Yo creo que para detectarlo pronto y actuar rápido, porque no es raro encontrarnos mujeres que han pasado mucho tiempo sin consultar o porque no les han hecho caso o porque no han podido acceder a una consulta, ¿no? Que eso también puede pasar. Y claro, revertir muchos años de atrofia, de sequedad o de síntomas cuesta un poquito más.
Claro. No es imposible, pero cuesta un poquito más. Hablas, ¿no? Ves esto cada día en tu consulta. ¿Qué papel tiene el farmacéutico dentro de esta pues, ¿no? Concepción holística de acompañamiento de la salud de la mujer? Tiene un papel fundamental, porque al final, yo siempre lo digo cuando hablo con ellos o cuando hablo con las pacientes, acceder a una consulta especializada a veces es complicado dependiendo del ámbito sanitario en el que estés trabajando o incluso el área geográfica en la que estés. Conseguir una visita con un ginecólogo o ginecóloga no es fácil, hay que esperar, pero la consulta del farmacéutico está abierta. La consulta, quiero decir, la oficina de farmacia está abierta algunas veces 24 horas al día, ¿no? Entonces yo creo que como consejo sanitario son el primer escalón. O sea, ellos tienen que tener, creo que ellos y ellas tienen que tener la sensibilidad creada y tener la información y el conocimiento de que mujeres en esta etapa de la vida pueden padecer este tipo de sintomatología y por lo tanto un buen consejo, recomendar un buen producto de hidratación, un buen producto de higiene o recomendar un lubricante adecuado con las características que requiere en ese momento esa clienta o esa mujer, pues va a ser fundamental porque quizá le permitirá mejorar su sintomatología en espera de esa consulta especializada. O incluso no tener que acudir a esa consulta especializada si ya empiezan un buen tratamiento, que no tiene por qué ser farmacológico o con receta. Con lo cual crees que es un binomio clave, ¿no? Absoluto. Yo siempre digo, ¿no? Las pacientes, para nosotros usuarias o pacientes vienen a nuestra consulta, salen con una prescripción muchas veces farmacológica o no farmacológica, van a la oficina de farmacia y tiene que ser bidireccional. O sea, desde la oficina de farmacia, cuando se acaban los recursos, pues también se puede derivar al profesional sanitario, al médico, al facultativo y de esa manera hacer un círculo pues bidireccional, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué 3 consejos darías de todo esto que hemos abordado, ¿no? Si una oyente nos está escuchando diciendo, vale, estoy en perimenopausia, menopausia, ¿qué 3 consejos les darías para pues, identificar, tratar o seguir, ¿no? Este posible síndrome que le pueda surgir, ¿no? O sea, sobre todo el decir, no normalizar por un lado la sintomatología de la sequedad, del dolor con las relaciones o de los cambios que se puedan producir a nivel genital con la menopausia y no conformarse. Pedir ayuda al profesional sanitario que tenga algún alcance más sencillo, pues si es en la oficina de farmacia, en la oficina de farmacia, si es su médico de familia, si es su enfermera o es su ginecólogo o ginecóloga. Al final yo creo que esas 3 cosas, ¿no? Ser consciente, no conformarse y solicitar ayuda, serían los 3 consejos básicos en esta situación. Esto de no normalizar lo estáis diciendo, ¿no? Varias expertas. Entiendo que ha habido algún impasse en algún momento en que las pacientes empiezan a no normalizar las cosas y a hablar de estos temas de una forma más abierta, entiendo. Yo creo que sí, hablar de sexualidad es algo que ciertamente o de manera cultural o histórico-cultural ha sido algo complicado en según y qué ámbito, sobre todo el ámbito sanitario, a veces por vergüenza, a veces por falta de conocimiento y otras muchas por falta de tiempo, ¿no? Incluso en estudios, ¿no?, que les preguntamos a las mujeres por qué no hablan de sexualidad con los profesionales que las atienden, con el ginecólogo o la ginecóloga, nos dicen porque nunca me pregunta, ¿no? Entonces, esto está cambiando. Entonces, cada vez tenemos más conciencia, tanto los sanitarios como las mujeres, que la menopausia importa y que por lo tanto hay que atenderla y hay que solicitar ayuda. Y este es el cambio que estamos viendo en los últimos años, que es súper importante y del que nos tenemos que felicitar todas, porque tanto profesionales como mujeres, porque de esa manera nos va a mejorar la asistencia a todas nosotras, ¿no? O sea, nuestra calidad de vida y nuestra salud. Siguiendo con lo que estábamos comentando, ¿cuál es el tratamiento para el síndrome genitourinario? Es un tratamiento que va a ser más escalonado, quizá. Yo creo que no hay un tratamiento concreto. Hay mujeres que irán incrementando la complicación o la complejidad del tratamiento a medida que vayan necesitando. Si nos vamos al principio del escalón y, por ejemplo, lo que se puede conseguir en la oficina de farmacia sin receta, hablamos de lubricantes y de hidratantes. El lubricante lo utilizaremos para actividad sexual, ya sea con juguetes, ya sea con masturbación o ya sea con la pareja. El lubricante se utiliza en el momento de la práctica sexual y lo que evita es la fricción y por lo tanto el dolor, que en situaciones incipientes del síndrome pues es suficiente. Luego los hidratantes, hay que diferenciar lo que es un hidratante vulvar
que lo aplicaremos en la forma externa, con las manos, de un hidratante vaginal que se aplica normalmente con aplicador. Puede ser un gel, puede ser una crema o pueden ser en óvulos, dependiendo de la fórmula que más nos guste o que más nos recomiende el farmacéutico o el ginecólogo, la ginecóloga, la matrona. Los hidratantes tienen el objetivo, como bien dice el nombre, de hidratar. Y la diferencia con el lubricante es que la duración a nivel genital es más larga. Pueden durar en nuestra vagina, generando como una película de hidratación, entre 48 72 horas, ¿vale? Que se suelen aplicar eso cada 2-3 días. Pero bueno, hay mujeres que se lo tienen que aplicar todos los días. Esto ya depende de cada una de nosotras, lo que más le guste. El hidratante vulvar, sin embargo, normalmente se suele poner todos los días después de la ducha, porque como es la piel y la piel en menopausia se reseca, padece algunos cambios, la piel de la vulva no es distinta y por lo tanto también requiere esa hidratación. Si con esto es suficiente, ya estaría. Si no hay síntomas, esto ya está. El objetivo es no tener síntomas, no notar la vagina, no tener dificultades a la hora de tener relaciones, no tener infecciones o sensaciones de infecciones. Si no es suficiente, pasaríamos a tratamientos farmacológicos, que significa que ya requieren una receta, y estos son tratamientos hormonales, ya sea con estrógenos de aplicación en la vagina, como incluso algún tratamiento vía oral que hace como el efecto del estrógeno, que serían los pemifeno, como los tratamientos específicos para el síndrome genitourinario. Tratan la sequedad y tratan el dolor con las relaciones. También con los estrógenos encontramos cremas, geles, pastillitas. ¿Por qué hay tantas opciones? Incluso anillos vaginales. ¿Por qué hay tantas opciones? Porque cada mujer necesita un producto diferente y nos tenemos que adaptar con lo que cada una se siente más cómoda. Si esto no es suficiente y además de la sequedad vaginal hay síntomas tipo sofocos, insomnio o más generalizados, pues nos iríamos a una terapia hormonal de la menopausia que daría el efecto como más global en todo el cuerpo, no solamente a nivel genitourinario. E incluso en aquellos casos en donde a lo mejor o no se quiere usar hormonas o no se puede, o incluso para hacer de manera concomitante, es decir, junto con las hormonas, hay quien se hace técnicas regenerativas que tienen la capacidad de regenerar el tejido. Serían las infiltraciones con ácido hialurónico, infiltraciones de plasma rico en plaquetas, que es el famoso PRP, que se utiliza en muchas aplicaciones médicas, aquí también, a nivel genitourinario también, o el un láser ginecológico. Existen otras técnicas de medicina regenerativa, pero ya son menos estandarizadas. O sea que como tratamientos hay muchísimos y en función de en qué etapa estés, ¿no? de este síndrome, ¿no? Claro, el mensaje es consulta, porque por muy mal que estés, habrá un tratamiento para ti y cuanto antes empieces el tratamiento, mucho mejor. Con lo cual, informarse y hablar con los especialistas es la clave, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, doctora Sonia Sánchez, por acompañarnos hoy. Yo creo que contar con expertas como vosotras nos ayuda también a desmitificar ciertas cosas que ocurren durante la perimenopausia, menopausia, y ayudan a nuestras oyentes también a poder identificar cosas que les están sucediendo y que a lo mejor tienen que tener, ¿no? Y tomar atención al respecto para mejorar su calidad de vida. Con lo cual, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, recordad que estos podcasts de salud de la mujer lo que queremos es dar respuestas claras y soluciones reales, ¿no? para mejorar nuestro día a día. Si os ha gustado este podcast, os invito a seguirnos, compartir y uniros a la conversación. Muchísimas gracias. Cuidarnos es una elección diaria y contar con aliados como Lactoflora Protector íntimo de Estada nos ayuda a cuidarnos de forma natural y eficaz a precios accesibles. Si quieres más información, visita lactoflora.es.